Y nos vamos a correr un poquito de la cuestión social, de la Federación Argentina de Municipios, del debate por el Fondo Sojero. Y vamos a hablar de la publicación de un libro. Está con nosotros aquí en el estudio de la radio Alfredo Buglioni, quien es dirigente del peronismo aquí de San Martín, es asesor PYME en la UNSAM y ha escrito un libro junto a Alfredo Mazón que se llama La irrupción de los nacionalismos, así se dice, en Europa. La irrupción de los nacionalismos en Europa. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adrián, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, he tenido algunas charlas hace un tiempo con vos y me venías comentando de la preparación y del lanzamiento de este libro que tiene historia pero también tiene actualidad, ¿no? Sí, la verdad que lo venimos trabajando desde el año pasado, producto de una cantidad de notas, artículos, reportajes y distintas conferencias y charlas que hemos dado, y decidimos tratar de darle un sentido, porque hay información sobre lo que está pasando con todo el sistema político europeo. Darle un sentido y qué significa eso, esos ¿cómo repercute? Claro, cómo repercute esas acciones políticas no solamente en nuestro país, sino en todo el continente, en América Latina, ¿no? ¿Y qué se puede decir de esta irrupción de estos nacionalismos justamente en Europa? Bueno, que es muy actual, que el tema es todos los días noticia. Simplemente mirar los diarios. El domingo hubo elecciones en un país como Suecia, cuna de la socialdemocracia, donde su sociedad siempre planteó la equidad, un concepto como igualdad, justicia, la apertura abierta a los inmigrantes. Recordemos que tanto en la dictadura militar chilena como argentina, muchísimas personas fueron y se instalaron en Suecia, y siempre fueron recibidos con los brazos abiertos, y hoy es un tema de debate, de discusión, y el partido que promueve este debate, estas discusiones en Suecia, que son los demócratas suecos, sacó el 17% de los votos. Ya había hecho su primera irrupción en el 2010 con aproximadamente 5% de los votos e ingreso en el Parlamento, y su discurso ha calado en la sociedad sueca, y compite hoy es la llave de la formación del próximo gobierno, porque los dos bloques de centro derecha y el de centro izquierda, casi empatados en 164 legisladores el de centro izquierda, 163 el de centro derecha, y la llave lo tienen los demócratas suecos con 66, 67 legisladores. ¿Qué significa esto? Que hasta en un país con este desarrollo cultural, con este desarrollo político, este debate de inmigrantes, de la expulsión y del cierre de la frontera, y de valorizar lo propio, no es solamente de algún país del este europeo, o no es solamente Le Pen en Francia o Salvini en Italia, sino que es Orbán en Hungría, que es Ley y Justicia en Polonia, que es Alternativa por Alemania en Alemania, que es el Partido de la Libertad en Holanda y en Dinamarca. Por eso, cuando hablas de nacionalismo, es con todo lo que implica la palabra, obviamente sin ir a algún extremo conocido en la historia, ¿no? Pero con todo el peso que implica la palabra, algo que quizás se empieza a ver también por este continente, en el norte, ¿no? Sí, obviamente que tienen sus vinculaciones, tienen sus parentescos. Por eso nosotros hacemos una clara diferenciación. La prensa, el sentido común en Europa es denominar a estos actores políticos como populistas, pero que vienen de un sector, y la pregunta que nosotros nos hacemos al inicio de la investigación y que lo materializamos en un libro es si estos actores políticos enfrentan al neoliberalismo que critican, o son la otra cara de la misma moneda. Y esto
tiene una distinción fundamental con todos los procesos populares que se realizan o que se realizaron en América Latina. ¿Y cómo afecta el neoliberalismo al nacionalismo, ¿no? Como que parece, uno los imagina, como bien decías, en las veredas de enfrente, pero sin embargo, por ahí si uno indaga y va profundamente al objetivo final, quizás tengan algo que ver. Sí, a ver, tienen algo que ver. Primero, la aplicación de las políticas de austeridad en Europa, que lleva adelante la Unión Europea y sus instituciones, pero muy custodiada por el Bundesbank alemán, por la Cancillería alemana, implica una política donde, si bien combaten la inflación, el crecimiento de la periferia es nulo o negativo, y el único que crece es Alemania. En ese contexto se puede entender mucho de lo que pasa con la salida de Gran Bretaña y el Brexit, y también mucho se puede entender de por qué estos grupos y estos actores políticos comienzan a tener una visibilidad mucho más fuerte que la que tenían hace 20 o 30 años. Y esto ayudado por la inmigración o la migración de África al sur europeo y del sudeste asiático, o de Medio Oriente específicamente, producto o consecuencia de las guerras que los mismos europeos acompañan o provocan. Se ha puesto más enfático en los últimos años el rechazo justamente a la migración, a la inmigración. Sí, totalmente. Hay un rechazo de los ciudadanos europeos, por eso el voto que tienen, que va increciendo en todos estos partidos, no superan el 20%, pero hace 20 años atrás o 30 años atrás eran muy poca la cantidad de ciudadanos que lo acompañaban. Ya un 20% es un número considerable. Es un número considerable. Para tenerlo en cuenta. Llamó la atención fin de la década del 90 en Austria, que hubo un primer ministro que llegó al gobierno, que venía de esa orientación, pero en el resto de los países no tenía el desarrollo que sí se produjo a partir de la mitad del 2006, 2007, 2008, fundamentalmente comenzó un auge muy importante. ¿Qué plantean en lo económico? No muy diferente a la receta neoliberal, pero sí plantean valorizar otras cosas. No quieren, no les interesa seguir la receta del fondo, para hablarlo en términos que en los actuales argentinos, ellos tienen un techo del 3% del déficit que no pueden pasar en sus presupuestos, todos los países de la Unión Europea. Bueno, hay algunos que ya están cuestionando esto y que quieren sobrepasarlo, es decir, tener más déficit para tener más dinero, para poder invertir más en justicia social, en desarrollo social, en desarrollo productivo, y hasta ahora no lo pueden hacer. ¿Existe la posibilidad de que se den situaciones similares teniendo en cuenta la diferencia de idiosincrasia, la diferencia económica, la diferencia de poderío que hay entre Europa y aquí en esta parte del continente, en la parte sur de América? Sí, totalmente. A ver, hay un actor que en estos últimos meses ha aparecido en escena, que es Steve Bannon, un ex asesor de Trump, un estratega de Trump, que ha ido y ya se ha instalado en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, y ha abierto su fundación con el objetivo de consolidar un armado político de todos estos actores se los denomina de ultraderecha, pero digamos de nacionalismos extremos, o que plantean estas políticas y que critican abiertamente a la Unión Europea y que critican abiertamente las políticas de las instituciones de la Unión y del Banco Central Europeo. ¿Cómo eso lo equiparamos a América Latina? Y muy fácil. Digamos, lo que pasó y lo que pasa en Brasil no escapa a esto. Digamos, Steve Bannon ha estado hace un mes y se ha juntado con Bolsonaro para respaldarlo en su campaña electoral. Acá ya no tienen por qué hacerlo, porque tienen
digamos, a un presidente, o ya tienen al fondo operando en esa línea. Y después tienen gobiernos amigos en todo el continente, en Colombia, en Perú, en Paraguay y en Chile, básicamente. Por eso el ataque despiadado a Venezuela, ¿no? Y volviendo a Europa, pregunto desde la ignorancia, por ahí estoy preguntando una brutalidad y pido disculpas. ¿Esta irrupción de los nacionalismos no puede afectar lo que tiene que ver con esta moneda única que hay en el continente, con el euro, donde se empieza a hablar de, bueno, me parece que quizás no era tan positiva como parecía en un principio? No, es uno de los temas de agenda. Perfecto. En Italia, puntualmente, la Liga, que hoy está en el gobierno y comparte con el Movimiento Cinque Stelle, su líder, que es el vicepresidente del gobierno, Matteo Salvini, ha planteado salir concretamente de la Unión Europea y volver a la lira italiana. Tal es así que se demoró la llegada al gobierno de este acuerdo porque el presidente Sergio Mattarella no estaba de acuerdo con estas posiciones económicas, y al candidato a ministro de Economía que ellos proponían no lo aceptaron. El establishment europeo no lo aceptó y quedó como ministro, pero de Asuntos Europeos, y terminó siendo otro el candidato y el ministro actual de Economía, Trias. Pero sí es un tema de agenda, es un tema que está en el debate y que se va a ver materializado en las próximas elecciones europeas de mayo del año que viene, donde se van a armar dos bloques. El bloque europeísta de Macron-Merkel, Pedro Sánchez en España, y el bloque nacionalista o soberanista de Salvini, de Orbán, de líderes del líder polaco, de los austríacos, que están en esa línea. Bueno, hay movimiento entonces político en Europa. Uno los observa a la distancia. Claro, a la distancia, y uno cree que hay tranquilidad, ¿no? En general, pero hay bastante movimiento político y discusión ideológica también. Sí, la discusión ideológica hoy es muy fuerte. Hace algunos años nosotros lo marcamos, damos una opinión, obviamente, en el libro, que la socialdemocracia, más allá de que hoy tenga un porcentaje todavía interesante de alrededor de 20 puntos y tenga algunos gobiernos o comparta gobiernos en algunos países europeos, bajó sus banderas y acordó con los sectores conservadores esta política de austeridad. Y en muchos casos le valió la salida del mapa político y la aparición, obviamente, de estos actores. ¿Dónde se puede conseguir o cómo hacemos si alguien quiere acercarse a la irrupción de los nacionalismos en Europa? Nacionalismos. Tengo que volver al fonodiólogo. Nacionalismos, ahí está. Sí, está la editorial es Siccus. En la página de Siccus, ahí lo distribuye la editorial. Hoy se hace mucho online esto también, sí, ¿no? es online, pero nosotros vamos a estar presentándolo aquí en San Martín, en la universidad, el día jueves 20 a las 18:30 horas, en la Escuela de Economía y Negocios, en la calle Caseros 2241, frente a la Corporación Médica, a la UOCRA, para que lo tengan claro en la ubicación. Y ahí va a haber seguramente algunos libros para que aquellos que les interese esta temática, que es una mirada de la política internacional que nosotros no solamente brindamos ahí mucha información, sino que la tratamos de ordenar y le tratamos de dar un sentido. Y un sentido desde la mirada de lo nacional, claro, desde la mirada desde la Argentina, desde la mirada de lo nacional y lo popular, porque hablar de política internacional podemos hablar todos y podemos dar nuestras opiniones, pero lo que intentamos es darle un sentido y ordenarlo en ese criterio. Uno siempre, cuando analiza la historia, es muy difícil analizar, por ejemplo, la historia argentina sin observar la influencia de lo que ha sucedido en Europa. Bueno, en la actualidad es lo mismo, ¿no? Exactamente. Si bien desde el gobierno nacional a veces exageran con la influencia que tiene en la cuestión económica, donde hay errores propios, sí es verdad que hay una influencia política y económica total, todo el tiempo de lo que sucede en Europa y aquí en América, ¿no? Sí.
efectivamente es así, digamos, mientras hoy el gobierno argentino abre su economía y las puertas para que el libre comercio fluya normalmente como un apotegma y un principio básico en el desarrollo político, podemos observar que tanto Estados Unidos, su gran aliado, como muchos de los países europeos tienen políticas absolutamente conservadoras y proteccionistas. Alfredo Buglioni, gracias. Gracias a vos, Adrián, por invitarme.